Bienvenidos a Viernes de Conexión Belga. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos una vez más a un viernes de conexión belga. Temas buenísimos que tenemos el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador, aliado del narco, por lo menos eso presume la oposición mexicana. Vamos a hablar al respecto, entre muchas otras cosas más, señoras y señores, con los jefes de jefes, el jefe de la nota gorda. Vayan a su canal porque le están pegando muy duro. Por ahí unos ladronzuelos, seguramente de la oposición, se metieron a robarle ahí al buen Nefta su canal. Nos consolidamos con él, así que hay que suscribirse al canal de la nota gorda. Y bueno, pues cómo no, al maestro de maestros, al señor Víctor Corral Canales, que nos trae la experiencia y la sapiencia de los años aquí en este viernes de Conexión Belga. Y al jefe de jefes, el señor traído desde el tintero político, Carlos Federico de Conexión Online, Conexión MX y Carlos Federico Informa. Pues un saludo a todos los que se están conectando en este momento. Pues la cosa se puso ríspida desde el día de ayer, con ese nado sincronizados comandado por Carmen Aristegui, Muñoz Ledo, Francisco Labastida Ochoa, pero el presidente se fajó los pantalones el día de hoy, como ya es de costumbre, los puso en su lugar y no los bajó de vulgares y corrientes. Le tenemos más información, porque la nota no duerme ni el fin de semana. Adelante, chavos. ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos, Richard, Carlos, Nefta. Me da gusto saludarlos y saludar también a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Hay que estar atentos porque las elecciones pueden ser calentadas por la oposición para tratar de agandallarse. Tenemos que tener cuidado. Hay que fijarnos bien de lo que son capaces y hasta dónde estarían llegados dispuestos a recuperar ese poder que se les ha sido quitado de las manos. Por lo tanto, ¿cómo no exhibirlos si ya vimos que se enojan y muestran su enojo atacándonos por donde pueden? Y bueno, al menos esta vez fue de manera no personal, quitándonos nuestra cuenta de YouTube, la de Nefta Noticias, pero acá estamos y seguimos con la trinchera y les decimos que no nos vamos a cansar de encuerarlos, diría yo, mejor dicho, de exhibirlos a toda esta bola de personas que de verdad radian enojo, radian enfurecimiento y claro, espuma por la boca les ha de salir y ardor por el you know. Pues ahí tenemos en pantalla, Richard, no sé si quieras empezar ahí haciendo el comentario respecto al presidente de la República. Ahorita se lo vamos a poner, donde dijo: me das pena ajena, Carmen Aristegui. Corrientes y vulgares no los bajó a estos sinvergüenzas, sabiendo que me conocen y con qué calidad moral hablan. Labastida, ese hombre del Fobapro, ese hombre que del Pemex Gay, del cual le invirtieron mucha lana de Pemex a la campaña de este sinvergüenza cuando quiso ser presidente en el año 2000. Par de frustrados, diría yo, Labastida y el señor Muñoz Ledo. Sí, la vestida. La vestida le decían, ¿verdad? Ya en el año 2000. Sí, se quejaba mucho porque Fox le decía la vestida. Richard, no te escuchas. Digo, algo le conocerán al señor Francisco Labastida, que le decían la vestida. Ahí el buen Víctor dice, Fox se lo decía, se lo ha de haber encontrado en alguno de esos bares donde iba el señor Vicente Fox por algo. Dicen que cuando el río suena es que agua lleva, señores y señores. Pero todo esto se deriva de una entrevista que Carmen Aristegui realiza en su programa de Aristegui Noticias, donde pues el señor vuelve a la pantalla política, vuelve al tintero político Carlos Víctor Nefta, de una manera bastante agresiva, como es típico de los neoliberales. Vamos a escucharlo. ¿No te oyes, Carlos? Lo pongo aquí en pantalla y vamos entendiendo la calidad moral y la pena ajena que dice el presidente de la República que le da al ver a Carmen Aristegui siendo copartícipe de esta bola de sinvergüenzas. Ahorita vamos a poner lo que Ciro Gómez Leiva se puso a defender lo indefendible, como siempre, ¿verdad? Vamos a darle play. Pues antes de todo tengo que compartirles aquí la pantalla, porque si no, pues estamos fritos. Aquí se las pongo. Entrevista a Labastida. No sé si tengan por ahí, vamos a darle. Mira, adelante, Vittorio. Nada más comentar que
desgraciadamente Carmen Aristegui se ha vuelto un ente que les está haciendo el caldo gordo a la oposición en momentos muy tensos por la cercanía con las elecciones. Sí, dame chancita porque se frició esto. Ya no le puedo mover. Mientras No, tanto, eso- agradecer a por toda eso- la gente. Perdón, ¿Perdón? adelante. Sí, no, decía agradecer a toda la gente, recordarles en lo que se desbloquea aquí la pantalla congelada de Carlitos, que se suscriban a la nota gorda del Buen Nefta Noticias. A algún impostor, estamos en tiempo de elecciones, sabemos que se invierte mucho dinero para golpetear este tipo de canales y se le metieron literalmente a su ordenador, le robaron su cuenta. Entonces hay que apoyar a la nota gorda para seguirlo, para suscribirse y ahora sí que no dejarlos solos, hay que apoyarnos unos con otros. Apoyen con su like, compartan estos videos para que más gente sepa lo que le está pasando aquí al Buen Nefta y pueda tener y contar con todo el apoyo, no solamente de nosotros, sino de usted que nos ve desde sus hogares. ¿Listo, Carlitos? Compartamos. No, fíjate que desgraciadamente se frició todo mi... O a lo mejor lo tiene bloqueado. No, se frició todo mi Google. Me voy a ir al otro y no me deja al secundario. Adelante. ¿Tienes el minuto para yo ponerlo? El minuto 38:30. 38:30, ya mismo. Bueno, empecemos con el 30:15. Con el 30:15. 30:15. Por favor. Sí, señor. 30:12, ahí está. Win 4 dagen op een party. Noticias en holandés. En waag je kan. No tienes el... Ok. En voz de Lili Telles. Bueno, Comparte aquí el está. sonido. Compartir pantalla, ya está compartir sonido. Sonido. Sí. Un segundito, aquí ya le está tocando ver a toda la gente. Fallas técnicas, ya teníamos todo preparado. Ahí estamos ya. Comparto. Creo que con 30 segundos es suficiente. Dame un segundito. Creo que me equivoqué de pantalla que compartí. Compartir pantalla. Aquí está. Pum. Listo. Aquí va Lili Telles. Perdón, Carmen Aristegui con Francisco Labastida. Es en el Congreso que son el brazo político del crimen organizado. De ese tamaño se están diciendo las cosas en el Congreso con estos muy ríspidos debates. Tú que fuiste gobernador de Sinaloa y que te tocó gobernar la cuna del cártel de Sinaloa, ni más ni menos, ¿qué me dices de esta parte? Recuerdo lo que te dije, perdón por aludir a la memoria, cuando tú me preguntaste, me entrevistaste, cuando soltaron al hijo del Chapo. Ajá. Yo te dije que estaba de luto porque había muerto una gran parte de la justicia y de la seguridad mexicana. ¿Y ahora? Y no sé si me equivoqué, no me equivoqué. En tu opinión. Elecciones y narco. ¿Qué me dices? Elecciones y narcotráfico. ¿Qué me dices? A ver, en Sinaloa hubo apoyo del narco. Y dicen que en Sonora también, en todo el Pacífico Norte. ¿Y en lo que viene el domingo? Seguramente lo habrá también en algunas regiones, a lo mejor les interesa Durango sin duda alguna y van a actuar. Pero el problema de fondo es que no hay gobierno que lo contenga. Se puede contener al Brinquemos, Richard. Como presidente municipal, como gobernador o como presidente de la República. Richard, brinquemos. Sí, juro, sí protesto. Juárez es ¿Brinquemos a dónde? Al 36:20. 36 minutos con 20 segundos. Para que se den cuenta que acá nosotros lo hacemos todo Esta manual. consideración y respeto, López Obrador a Peña Nieto. ¿Qué me dices de este capítulo de la historia de la política mexicana? López Obrador, yo Peña creo Nieto. Inclusive que en las elecciones del 18 el PRI ayudó a que López Obrador tuviera más votos. ¿El PRI ayudó? Sí. Ah, caray. Bueno, a ver, digo, te estoy diciendo lo que tú sabes perfectamente. No, que créeme que no tengo idea. A ver, Carmen, si el que va de candidato del PRI
ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello, si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos, si ponen la estructura electoral a su servicio del PRI, ¿qué quiere decir? Que lo ayudaron a que ganara con más votos. Si le permiten que tenga una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados de cerca del 18% en contra de lo que dice la Constitución, ¿qué significa? Dejémosle ahí y ¿Que le hagamos ayudaron? opiniones, ¿Que Richard. le ayudaron? Sí. A ver, yo rápidamente voy a decir algo. Creo que el señor Labastida no contempla que la gente ya estaba harto de tantas corruptelas en este país y que si perdieron fue por sus actitudes. Eso que se arreglaron y que dijeron, el presidente ahorita lo va a decir más adelante qué fue lo que sucedió. La realidad es que se andaban peleando los de la derecha, que quería ser Ricky Riquín Canallín o Meade. El uno le pedía la renuncia el uno al otro, pero la realidad es que pierden por sus actitudes, por quererle ver la cara a la gente y porque ya existen las redes sociales donde la gente se informa. Esa es la realidad, señor Labastida. Aborde los temas torales de México, que es la corrupción, que es lo que no habla Vittorio, Nefta y Richard. Claro, porque en aquel entonces yo recuerdo que él llegó a ser cómplice de los grupos delincuenciales ahí mismo en Sinaloa, y hoy no lo reconoce. Sin embargo, está hablando de suposiciones, cómo los gobernadores abrieron las puertas para que Morena obtuviera más votaciones. No es cierto. Él está suponiendo, por lo que recuerda que sucedió en aquel entonces, pero no hay evidencias. El problema con la oposición es que habla mucho, ofende, agrede, acusa, pero no comprueba absolutamente nada. No hay pruebas, no hay evidencias. Y pues solo dicen de buena fuente. Es muy triste escuchar realmente que la nueva campaña, como lo vimos ayer con Muñoz Ledo, sea decir que nuestro presidente le rinde frutos y que controla el narcotráfico. Nuestro presidente mismo lo dijo en su conferencia matutina: a mí no me anden comparando ni con Salinas, ni con Zedillo, ni con Calderón, ni con Fox, ni mucho menos con Enrique Peña Nieto. Creo que este video se los mostramos en el día de hoy por la mañana, donde incluso en la conferencia matutina dijo nuestro presidente: ya sé que van a cortar y van a editar esto porque lo que voy a decir tal vez les parezca muy fuerte, pero andan diciendo que yo tengo nexos y que estoy vinculado tanto mi gobierno como yo al narcotráfico o grupos delictivos. Es ahí donde comienza él a defenderse, su derecho a réplica. Claro que lo tiene nuestro presidente, y les manda un mensaje fuerte sobre cómo ellos sí llevan y llevaron en sus antiguas administraciones nexos con el narco e iban de la mano trabajando. ¿Para qué? Para hacer sus bolsillos mucho más agradables ante sus empresarios como para ellos. O díganme ustedes, ¿estoy equivocado en esto? No sé si van a poner el video de nuestro presidente, ya me iba a adelantar con el Cirito y el Carlitos Loret. No, vámonos despacito, déjenme opinar primero sobre esto y después vamos con la respuesta también de Porfirio y con la respuesta del presidente. Vámonos paso a pasito, no sé si están de acuerdo, pero fíjense la incongruencia de estos personajes. Durante la gobernatura de Labastida se liberaron a los hermanos Arellano Félix y él no dijo nada. Y narcotraficantes grandes, ¿sí? Se había arrestado y él ordenó la salida, ¿sí? Y se le olvidó. Hablan de nexos con el narcotráfico cuando de manera hipócrita, tengo un video de Calderón precisamente, que se los voy a poner más adelante, donde él dice: yo voy a pelearme con ellos porque imagínense, ya llegará un presidente que se quede quieto y no haga nada violento en contra de ellos. Sin embargo, de manera hipócrita, él a las espaldas estaba negociando con el cártel. Vaya que son unos cínicos y unos sucios, porque habla sin sustento, a base de pura imaginación y pura suposición, lo cual pues deja una vez más expuesta a la oposición.
Carlos, Nefta. No sé si quieran seguir con lo de Muñoz Ledo. Nefta, ¿ya habló? Ya di mis opiniones sobre Muñoz Ledo y la nueva estrategia que traen pues los medios. Lo que dice el presidente es claro, ¿verdad? Ya cuando vas en el ocaso de tu vida, ya para la edad del señor Muñoz Ledo, creo que debería de salir de una manera digna y no aferrarse al poder, porque eso que está haciendo el día de hoy es irse con tristezas, no irse con algarabías, pero qué triste que se quedó empecinado este señor en querer ser el número uno, cosa que nunca sucedió, pero fue el número uno en muchos aspectos, cosa que él no valora el día de hoy. Frustrado se quedó y hoy hace alarde a de ser un viejo decrépito, aunque la palabra se oye fonéticamente muy fuerte, pues es la realidad. Un señor que de veras deja mucho que desear el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador le regaló hace 3 años que fuera presidente de la Cámara de Diputados y lo hizo de una manera muy congruente el señor, de una manera muy inteligente. Y debió de haber quedado con eso, pero claro que el presidente tiene un olfato, pero canijo, y sabía que ya hacía negociaciones con la derecha y empezó a despotricar, y es por eso que no le renovaron que quedara por el Movimiento de Regeneración Nacional una vez más como diputado. Ya se veía venir y hoy lo vemos sentados a priistas y panistas constantemente al sinvergüenza de Muñoz Ledo. Eso es lo que puedo decir de este señor, qué triste. Y de la señora Carmen Aristegui, pues otra más como Denise Dresser, otro más como Loretito, simularon junto con Broso. Sí, si me permiten, a mí sí me gustaría poner el video de Porfirio para que la gente sepa qué fue lo que dijo el señor Porfirio Muñoz Ledo, porque además de todo, Carlos, le falta el respeto al pueblo. Se pone a hablar mal del presidente en un estado etílico, o sea, borracho. Miren la forma, déjenme les comparto la pantalla, la forma que no puede ni siquiera hablar el señor, se traba. Yo no creo que sea la edad, yo creo que es el estado alcoholizado que tiene el señor, en el cual no le permite poder hacer bien estas declaraciones. Miren, aquí les comparto la pantalla de manera directa para que lo escuchemos. Pum, 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 listo. Ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable, porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral, un tema de análisis político. Y se va a olvidar. Va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Delgado y Yarritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esa transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sujuzgamiento de la ciudadanía. Pues ahí está bien claro. Fíjense el estado en el que está el señor y desde mi perspectiva bastante herido
porque se les está acabando la lana, se les está acabando la lana que recibían del gobierno federal, se les está acabando la lana de los fideicomisos que tenían, se les está acabando la lana de las tranzas que hacían con todo el sector de medicinas, se les está acabando la lana de los medios que tenían, donde se informaban o ellos decían a todos qué informar. Y aquí se empieza a mostrar ya la desesperación bastante clara de Porfirio Muñoz Ledo de decir, no podemos nada, y como ellos mismos traicionaron al cártel, pues también ya no tienen el apoyo del cártel, les dio la vuelta. Desde mi perspectiva, no es que el cártel apoye a Andrés Manuel, es que el cártel ya le dio la espalda a estos prianistas, y ahora sí, no tienen dinero del gobierno federal, pero tampoco tienen dinero del cártel. ¿Por qué? Porque por avariciosos y tratar de quitarle el negocio a las mafias, pues ahora las mafias a ellos mismos les dieron la espalda. Carlos Víctor Nefta. Sí, yo creo que este señor anda muy perdido, a pesar de que fue durante un tiempo, caminó junto de la mano con Andrés Manuel López Obrador. Desde que entró Andrés Manuel a la presidencia, este señor se volvió amargado, taciturno, porque sigo pensando que su frustración es porque no ha podido o nunca pudo llegar a la presidencia de la República. Ahora, la estrategia que está utilizando la oposición, ahora ya no les queda de otra, buscar la vinculación de la Cuarta Transformación con el narcotráfico. Oye, Víctor, porque la palabra narco es ahorita de moda en ellos. Así es. ¿Verdad? Así es, sin embargo, sabemos que históricamente los partidos de oposición, el PRI y el PAN, y aún el PRD, se prestaron también a las triquiñuelas que tenían pues los gobiernos de Fox, de Calderón y aún anteriores. Esto no nace ahorita, esto viene arrastrándose de muchísimo tiempo, pero como ya no tienen argumentos para tratar de descarrilar pero ¿con el qué cara avance habla de moral cuarta... entonces, Víctor? ¿Con qué cara habla de moral este personaje? Porque dice que no es moral lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador cuando Genaro García Luna está detenido por nexos con el narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Con qué moral porque sale Calderón a decir, advierte Muñoz Ledo, alianza del narco con el gobierno? Claro. ¿Con qué cara Calderón, que sale a decir, yo no sabía nada, se pone a hacer un retweet del Deforma, precisamente de esto? Miren, lo acaba de hacer hace unos minutos Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter. Mírenlo, ahí está. Advierte Muñoz Ledo, alianza del narco con el gobierno. Y Calderón, le diría yo al paisano Calderón, se está mordiendo el hocico, pariente. ¿Sí? Le va a sangrar la jeta, deje de andar diciendo pendejadas. Y perdón por las malas palabras, mi gente bonita que está aquí, pero sí molesta bastante que este tipo de espurios que han dejado muerte y desaparición en el país vengan con estas pendejadas a decir que no hay moral de Andrés Manuel López Obrador, cuando los que estuvieron los nexos con el narco y que los tienen arrestados en los Estados Unidos vengan ahora a tratar de hacer ver. Oye, el León cree que todas son de su condición. Perdón, Víctor, por haberte interrumpido. No hay problema. Prácticamente ya había terminado. Adelante. No, pues si quieren ponemos lo que el presidente de la República mandó decirles a esta bola de sinvergüenza. No sé si ya estén preparados para ver el oído, para que lo escuchen. Pero que la gente deje su like primero para que nos animemos más. Bueno, ya escucharon ustedes a Richard Dallier. Dejen su like primero, pero no hay que olvidar lo preciso que va a ser el presidente con esto que les voy a mostrar en este instante. Déjenme lo preparo rápidamente. Es que mi Google se frició todo y volví a entrar, por eso ya no opinaba tanto, pero ya por fin ya recuperé todo. Ahora déjenme les comparto a ver si no se vuelve a frisear, porque eso es lo que sucedió ahorita. En el momento que iba a compartir, sucedió esto. Vamos a darle play. De que yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por partes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado
Muñoz Ledo me conoce muy bien. Y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Y en el caso de Labastida habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemex Gate, de ese fraude contra Petróleos Mexicanos. Sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya se tiene un ciclo y estarse en paz. Pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral? El señor Labastida me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el FOBAPROA cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Me invitó a cenar como 2 o 3 veces a su casa y siempre pues la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, el llamado Pemex Gate. Hasta multaron al PRI por eso. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. La verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo. Bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente, déjenme le pongo pausa. Ya escucharon ustedes al presidente de la República, pues es enfático, le da pena ajena lo de Carmen Aristegui y por supuesto también habla acerca de lo corriente y vulgar de lo que dice el señor Labastida Ochoa. No sé ustedes qué opinen al respecto, pero de veras lo que dice el presidente con Labastida también, que es un cómplice del FOBAPROA, de una deuda que tenemos que pagar por decenas de años, creo que todavía le restan hasta el 2070. ¿Cómo es posible que nosotros, los mexicanos de a pie de Guarache, estemos pagando una deuda de los empresarios machuchones que después le vendieron esos bancos a extranjeros y ellos nunca devolvieron el dinero con el cual se les rescató? El señor Labastida Ochoa fue secretario de Gobernación en ese momento, fue secretario de Energía y Minas. Bueno, el señor tiene un caminar en lo del Pemex Gate, donde le sacaron grandes cantidades de dinero para la campaña del señor Labastida. Bien lo dice el presidente, ¿con qué calidad moral me señalan esta bola? Y beneficiario del FOBAPROA, Carlos. Claro que sí. ¿Algo con lo que quieran concluir este tema? Pues nada más, cosa curiosa. 2 personas que tienen una cola muy larga que les pisen son los que vienen a encabezar esta parte de la estrategia opositora al pretender vincular al presidente con grupos delincuenciales y no tienen cara, no tienen moral, no tienen vergüenza, no tienen madrina.
Y yo creo que también hay que prestar atención mucho a qué le tienen tanto miedo y con qué fundamentos vienen a decir que nuestro presidente tiene nexos con el narco. Que no el juicio que se le presentó a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York fue el que abriría por completo esa caja de Pandora, esa donde hubo narcotraficantes como Jesús el Rey Zambada y el colombiano Alex Cifuentes, quienes revelaron que sí existían nexos con presidentes y dijeron 3 nombres. Qué casualidad que a estos, bajo su detención, que no fue hace mucho, estamos hablando de 2019 y 2020, habrían ya confesado que sí estaba involucrado nuestro presidente, pero dijeron 3 nombres muy importantes, incluso dijeron que operaron libremente desde el 2000 y nombraron a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estos mismos quienes habrían recibido millones de dólares por parte del cártel para poder operar a cambio de protecciones y hasta incluso servir por completo a estos presidentes si es que necesitaban callar a alguien prácticamente. Pues bueno, con la caída del García Luna, yo creo que queda más que evidente y que han ayudado a detener a los verdaderos capos de la droga. Ya quisiéramos ver a Felipe Calderón, ya quisiéramos ver a Chentito Fox, esos quienes también se vieron beneficiados porque quedaron hasta dañados de su cabeza, porque con ese tono en el que hablan y se expresan hacia nuestro presidente, pareciera que están bajo las influencias del alcohol y hasta podría asegurar que de estupefacientes. Hipócritas y miserables. Mr. Richard. Seguramente Vicente Fox lo está. Sabemos que se dedica a plantar pues sus plantitas verdes ahí en el rancho en Guanajuato. Lo ha dicho públicamente y reitero, es obvia la depresión y la frustración que tienen estos políticos o pseudopolíticos o momias de Guanajuato sacadas de la ultratumba, pues para ahora sí que para aullar precisamente los gritos de desesperación que les ha dejado esa avaricia, la cual los llevó a quererse convertir en los propietarios de la mafia, del cártel, de ser ellos los distribuidores de estos narcóticos, y les falló tanto que ahora pues no tienen ni el gobierno federal, ni el apoyo del pueblo, ni la credibilidad de la gente, ni la credibilidad en los medios, ni el soporte del cártel. O sea, están jodidos y, como dice Andrés Manuel, moralmente derrotados desde cualquier perspectiva que usted los quiera ver. Es realmente una tumba que mientras más, yo le decía a Víctor ahorita antes de que empezáramos el programa, cuando nosotros de repente nos llega un tiempo, creemos, mira, ya se empezaron a calmar las cosas, ya Andrés Manuel sacó todo lo de la corrupción y ¡pum! Sale más porquería, y mientras más les cargas a estos personajes, más cacucha sale por ahí. Seguimos, yo termino con esto y vámonos al siguiente tema que también está muy bueno, Carlos. Oye, no, rápido, como un anuncio, pues aquí el señor Vicente Fox Quesada dice que pasado mañana mi voto cuenta para vencer a Morena. Va por México. A este señor se le olvida, no sé dónde ande, pero en Guanajuato no hay elecciones el día de hoy. Anda grifo. Vicente, nada más como barrio cultural, lo vi hace un rato y dije, no, este señor anda sumamente en la órbita, en otro lado, porque el presidente también hizo mención de él, que qué vergüenza daba terminar como este señor. Dice, yo terminando mi sexenio me voy, porque es una vergüenza andar dando lástimas aquí por México. Vámonos con la siguiente nota. ¿Qué les parece si vemos a Santiago Nieto? ¿Ya lo tienen ahí en pantalla? No. El gran Santiago Nieto, ¿y lo tienen listo o no? No. Santiago Nieto, aquí se los voy a compartir, pues, si es que no lo tienen ahí en este momento. Se los voy a poner. Sobre las pruebas contundentes hacia cabeza de vaca, ¿no? Cabeza de vaca. Se dieron un entre hace rato y Santiago Nieto le contestó a cabeza de vaca y le dijo, respecto a las acusaciones de cabeza de vaca, quien me ha llamado sicario, respondo. La justicia pronto alcanzará a los corruptos que se han escondido detrás del fuero. Las pruebas son contundentes. Cumplí con mi función y lo volvería a hacer. Cabeza de vaca, ya te vas, le pone ahí. Y no solo eso, Víctor, ¿te quieres leer ese? Porque también le escribió esto. A ver, dice,
Bueno, es el mismo de Santiago, ¿no? Sí, pero ya es otro, no te ha llegado, no lo estás viendo. Respecto a las acusaciones de cabeza de vaca. El de abajo donde dice cumplí con... Cumplí con lo que me pidió el gobierno, combatir la corrupción, incluida la de cabeza de vaca, sin filias ni fobias, es decir, de manera profesional. Aquí rápidamente les comento que están tratando de desvirtuar el trabajo que ha venido realizando Santiago Nieto, aún en el mismo Twitter puedo verlo, pero él hizo lo que tenía que hacer. Es la Fiscalía General de la República la que se ha visto tremendamente mal. Miren, yo tengo un punto. Con Santiago Nieto, y lo digo de manera muy respetuosa, el error más grande que tuvo fue haberse casado. Y casarse no tiene nada de malo, pero una mujer tóxica, una mujer neoliberal, como es la esposa de Peña Nieto, de Santiago Nieto, pues hemos visto lo que le pasó a Will Smith, lo que le pasó a Johnny Depp, y podría seguir con la lista. Entonces, si hay algo criticable, pues es que está con una esposa que sirve para el INE, que sirve a espacios neoliberales, y lo hemos dicho ya en otros videos aquí, pero durante su tiempo ahí en inteligencia financiera, realmente creo que estamos de acuerdo todos los del panel, hizo un buen trabajo como secretario ahí de inteligencia financiera, no nos quedó de ver, incluso muchos lo llegamos a ver como un candidato posiblemente presidenciable para el 24, hasta que salió con lo de la boda rancia, ¿no? Carlos. No, es correcto, pero aquí el tema, ya lo dijiste tú de eso, el tema hay que precisar. Cabeza de vaca se ha escondido en el fuero, cabeza de vaca piensa que por eso ya salió avante. Claro que ese señor va a huir, queda clarísimo que no va a acudir a la toma, ya huyó, pero no va a acudir a la toma de protesta de Américo Villarreal, que es el que presuntamente va a ganar las elecciones este domingo a pesar de los pesares. Y eso es una muestra de que bien lo dice ahí Santiago Nieto, es una muestra de que el señor es culpable de todo lo que se lo acusa a ese sinvergüenza, de que no puede, ahora sí, enfrentar a la justicia como lo hizo Andrés Manuel López Obrador allá en el 2005, el que nada debe, nada teme, sino se escuda en su fuero, se escuda en las lagunas que hay ahí en la Constitución, y ha logrado salir avante hasta el día de hoy. Pero dicen que no hay peor cárcel que la jaula de oro, y en la jaula de oro la psicosis constante de que te toquen la puerta y te metan a la cárcel. Creo que ha de tomar varias pastillitas para poder dormir. Esa cárcel es peor que cuando ya estás tras barrotes, como lo está ahorita César Duarte. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que estar muy atentos, Nep. Perdonen que estoy un poco distraído, pero intentaron entrar a mi cuenta de Twitter y ahorita enseguida pues comencé a cambiar la contraseña. Al parecer nuevamente están chingando, sería la palabra prácticamente, quieren chingar y pues me pidió los códigos de inmediato y empecé a meterlos y cambiar la contraseña luego de lo que es Twitter. Pero con el tema respecto a Santiago Nieto, creo que Santiago Nieto es un elemento muy importante que ha tenido las pruebas y fundamentos reales sobre las investigaciones. No han ido jalando ni jalaron parejo con la FGR, ya que Hertz Manero sabemos que a veces sí es un florero, que sí cojea de una pierna y pareciera que les cuida las faldas todavía a esos criminales, y les llamo criminales porque es lo que son, personas corruptas que les gusta seguir estos privilegios que son seguir enriqueciendo ellos mismos a costa del pueblo de México y de las vidas que tengan que costear. Claro, Tamaulipas tiene y tenía un narcogobernador el cual se daba el lujo de poder tener escoltas por completo. Ya algunos reporteros y periodistas publicaban en sus cuentas de Twitter, quienes fueron algunas ya bajadas, algunos de los twitters yo ya los veía, donde aseguraban que había fuentes muy cercanas que decían y aseguraban que sí, que ya estaba directito en Estados Unidos el señor, ya estaba refugiado allá. Yo creo que sería Ricardo Anaya quien le
daría una llamada y le dijera, vente para mi casa de seguridad, porque seguro tienen casas de seguridad estos hombres, y acá vente a esconder junto con algunos narcotraficantes que seguramente ya se encuentran ahí escondidos y han de hacer sus festines y sus recuentos de cuánto dinero le quitaron al pueblo y de con cuántas vidas acabaron seguramente. Oiga, miren lo que... Vittorio, mira, ahorita lo Vittorio. importante sería asegurar que Morena pudiera llevarse el triunfo en los 6 estados en que se van a llevar a cabo las elecciones, a pesar de que la oposición ha estado dando señales muy evidentes, como en el caso de Durango, por parte del candidato a gobernador, de que quieren calentar las elecciones en algunos estados para tratar de arrebatarle el triunfo, que prácticamente ya lo tiene en las manos Morena. Habría que tener muchísimo cuidado. Algunos comentarios son solo asustatontos, pero a otros puede ser que lo lleven hasta las últimas consecuencias. Oye, pero mira aquí a Ciro Gómez Leiva cómo le da micrófono a los corruptos. El defensor de los corruptos le vamos a poner el día de hoy. Si quieres, ¿quién si quiere leer el Twitter ahí de Ciro Gómez Leiva de su invitado que tiene por allí? Dice, todo el proceso contra Francisco Javier Cabeza de Vaca se inició a partir de una serie de mentiras y falacias. Santiago Nieto me pidió en un mensaje que él solo hizo lo que le pidió el gobierno que hiciera, aseguró por la mañana Diego Ruiz, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ahora resulta que el señor es una linda palomita, que el señor no hizo nada, que él es inocente. Yo había visto a Pepe el Toro con una camiseta azul, pero no, ahora resulta que es Cabeza de Vaca. Pero el defensor de los corruptos, el defensor de los corruptos, ahora aquí lo tengo, cómo defiende a Carmen Aristegui. Nada más que lo voy a poner a media altura, no nos vayan a querer desmonetizar después por ahí. No vamos a escuchar a Ciro Gómez Leiva. A la hermana de la caridad. Vamos a escuchar. Otra vez desde el púlpito de Palacio Nacional, con todos los recursos del gobierno. A su servicio, el presidente López Obrador atacando el prestigio de un periodista o de una periodista. Han sido varias ocasiones que lo ha hecho con Carmen Aristegui. ¿De dónde un presidente sale a burlarse así de una periodista, diciéndole que le da pena ajena? ¿Y qué fue lo que hizo Carmen Aristegui? ¿Entrevistar a Labastida? ¿Y cuál es el problema entrevistar a Francisco Labastida? ¿Qué es? ¿Es una conspiración para dañar al gobierno? Yo no escuché esa entrevista, leí la nota, vi que tuvo repercusión. Seguramente Carmen Aristegui le hizo 1, 2, 3 contrapreguntas. No se confunda, señor Ciro Gómez Leiva. No se confunda. Déjalo terminar, pues. No, pero redunda en lo mismo, mira. Labastida, ¿cuál es el problema? Finalmente hizo una entrevista y una entrevista que dio nota. Redunda en lo mismo y que por qué el presidente se porta así. A ver, decir pena ajena no es una burla. Pero es que la última parte, pon la última parte, los últimos 15, 20 segundos. Porque ver, hace un cuestionamiento que es bastante... Ahí va. Y el presidente López Obrador, una vez más, como lo ha hecho con Carlos Loret, como lo ha hecho con otros periodistas, como lo hace ya recurrentemente con Carmen Aristegui, agrede a alguien que finalmente está haciendo su trabajo. La agrede a Carmen Aristegui. Y dice que le da pena ajena. ¿Quién es él? ¿Quién es el señor Andrés Manuel López Obrador para utilizar todos los recursos del gobierno, los recursos de difusión, para agredir así periodistas? Hoy a una periodista. ¿Quién es? Él dice que es derecho de réplica, es agredir y es burlarse del trabajo. Bueno, y pregunto, ¿y no es derecho de réplica? ¿Y dónde está la burla cuando el presidente de la República dice, pues me da pena ajena, es su sentir, es su pensar? No se burla, simple y sencillamente lo hace de una manera muy adecuada el presidente, de una manera, o lo hace el estilo Lili Telles.
No, lo hace de esa manera. Ahora, señor, no quiere ser tocado con el pétalo de una rosa y lo habla de Loret de Mola. O sea, de puros indefendibles. Este señor nos empieza a hablar al respecto. Pero lo que queda muy claro, señor Ciro Gómez Leiva, qué casualidad que invitan a un personaje que ya estaba ahí en las catacumbas, allá olvidado, y lo hacen nota ustedes. O sea, el presidente entiende muy bien. Sacan allá personas de los sarcófagos que tienen allá olvidados y los ponen y les dan micrófono para que empiecen a denostar al presidente, y de esa manera ustedes agarran la nota y la hacen nota. El presidente lo entiende muy bien. ¿Por qué Carmen Aristegui se presta a eso? Porque es parte del contubernio de esa bola de sinvergüenzas. Así que no nos venga con la inocencia de, ay, es que le entrevistó y ¿qué tiene de malo? No, hombre, el presidente ve de fondo, no ve superficial una entrevista, ve por qué fueron a sacarlo y por qué las preguntas, Víctor, exactamente el nado sincronizado. Bueno, lo mismo. Fíjense una cosa hicieron con Fernández de Ceballos cuando lo sacaron, como tú lo dices, del sarcófago donde ya descansaba, para darle espacios en las redes sociales, porque se les estaba yendo de las manos las redes sociales. Desgraciadamente, demostró su torpeza y demostró que no puede sostener un ritmo dentro de las redes sociales y se aleja, pero cada vez que aparece, parece que agarra piedras y las tira a ver a quién le pega. Aquí están tratando de hacer lo mismo con este exgobernador de Sinaloa, del cual ya nadie se acordaba. Sin embargo, sí, hay que preparar el terreno para tratar de generar confusión entre la gente, generar violencia y generar condiciones propicias para hacer tropelías y tonterías. Es bien interesante porque si ustedes analizan, saca 2 puntos exactamente iguales a lo que viene diciendo Calderón, lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, que escuchamos, que es con todo el poder y el dinero del gobierno y del narco. Todos están diciendo los mismos argumentos, como si se los hubieran escrito en un diálogo. Claro. Ahora, es tal cual. Dice, con todo el poder del gobierno ataca periodistas, con todo el dinero que le da el poder de la presidencia, y luego hace algo que a mí, en lo personal, me encabrona demasiado, que dice, ¿quién es usted, Andrés Manuel López Obrador? Pues si nos llega a ver usted, señor Ciro Gómez Leiva, Andrés Manuel López Obrador es su presidente, le guste o no, y aunque le pateen los huevos, y aunque no lo quiera, es su presidente y se tiene que cuadrar y tiene que respetar al presidente y al líder de toda una nación. Si no le gusta, bueno, por algo está usted viviendo en Estados Unidos, quédese allá, hable del demente de Joe Biden y a ver, defiéndalo a él. Deje de estar jodiendo al pueblo de México si no lo quiere, porque aquí en México, bueno, allá en México, yo estoy en Bélgica, allá en México, la mayoría del pueblo está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy mismo se hablaba en la mañanera cómo el presidente tiene casi el 70% de aprobación, y eso de acuerdo a las empresas que se dedican a hacer sus porcentuales, porque les aseguro que si entran a todas esas zonas donde no hay internet y no hay lugares, Andrés Manuel López Obrador sería el presidente más aprobado del planeta Tierra. Así que, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Es el presidente más querido del mundo, por si no lo sabía, pedazo de pseudoperiodista. Nefta. Yo creo que lo que acabas de repetir, voy a redundar en ello, pero ¿quién es? Esa fue la pregunta de este charlatán con poca coherencia y diría mucha estupidez. Es lo que tiene en la cabeza esta persona al preguntar quién es. Es la cabeza administrativa pública y federal, señor. Es nuestro jefe del Estado mexicano y Fuerzas Armadas, nuestro titular del Poder Ejecutivo. Es un presidente que fue elegido por el pueblo de México y puesto ahí porque lo elegimos nosotros. Nunca se había vivido algo así. Digo, si piensan estas personas que vienen a poder atacar de esta manera tan baja, y es que, ¿cómo se atreven a preguntar quién es él para poder opinar de estos temas? Estamos hablando de que es un presidente
que es el jefe de 20 secretarías que existen, dependencias federales y los organismos descentralizados y empresas paraestatales. No es un empleado de medios de comunicación pagadas, ni mucho menos sobornadas y manipuladas, claro está. No es un sicario de la pluma, no está heredando ningún puesto en algún medio de comunicación, está haciendo historia por completo y eso es algo que nunca vamos a volver a tener si no nos ponemos pilas el pueblo de México y votamos este 2024 por alguien que siga los ideales de esta gran persona que se llama Andrés Manuel López Obrador y tiene todo el derecho de dar su derecho de réplica. Duela a quien le duela, cale a quien le cale. Ahí hay vitacilina, échense en el donde quieran. Occipucio, dijo por ahí una persona. Ahora sí sacaste todo el Fuanef, tienes toda la razón. Ya para terminar este tema, no sé si ustedes argumenten algo, pero ¿quién es Andrés Manuel? El líder moral, un hombre anticorrupción, un hombre honesto, un hombre que no nos ha mentido hasta el día de hoy, de un talante muy grande. Es la envidia de todos ustedes, porque el éxito del presidente es la envidia de ustedes. Así que no es ni Loret, no es ni usted, Ciro Gómez Leiva, no es ni López Dóriga, difuntos, bien vestidos y con mucho dinero, pero eso no les quita los sinvergüenza, el deshonroso lugar en el cual se encuentran en este momento, que algún día nos mintieron y mucha gente creyó que estaban en un pedestal. Hoy déjeme decirle que se invirtieron las cosas y no solo están en el piso, sino hasta les escarban con ese tipo de argumentos. Oigan, adelante. Carlos Loret de Mola retuiteó, de hecho, el video, no sé si ya lo pasaron, perdón, ahorita. No. Tenía problemas con mi internet y salí corriendo. Aquí se los comparto ahora mismo en pantalla, donde el mismo Carlos Loret de Mola dice: el presidente piensa que el derecho de réplica es derecho de calumnia. Se va quedando solo, de acuerdo con Ciro aquí. ¿De qué hablas, Carlos? Otro sicario de pluma, otra persona que tiene corresponsales que le hagan montajes, tanto que el mismo Alito Moreno ni siquiera entendió cómo es que se formula un montaje que quedó expuesto. ¿De dónde saca Carlos Loret de Mola que nuestro presidente tiene derecho de calumnia? Si las calumnias yo creo que se fabrican en otro lugar llamado Latin News. O díganme si estoy mintiendo. Latrinus, creo que le decía ahí Rafa Herrera ahí en medianoche. Latrinus, la letrina. Oigan, pues les tengo ahí otra nota, Richard, o tienes ahí una nota por ahí tú. No, tú tenías algo de Lili Telles, ¿verdad? Oye, pues que quiere correr a Abraham Mendieta. Volvieron a llevar ahí a Secretaría de Relaciones Exteriores la señora Lili Telles. Llevó ahora sí la denuncia para que lo corran del país y que le apliquen el 33 para que ya sea expulsado de este lugar. No sé si lo tengan ahí en pantalla o se lo comparto en este momento. La denuncia que tiene, de veras. Adelante, Vittorio. Comparte, por fin. A los panistas parece ser que ya les van a poner escritorios a las panistas del Senado, porque se la pasan en la Fiscalía General de la República ahora, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se les olvida que tienen un trabajo, no trabajan, no hacen nada, no aportan, no regalan absolutamente nada más que lástima. Y bueno, yo creo que ya tendríamos que el pueblo estar tomando cartas en el asunto para que ya le paren a su cuento, porque, repito, se la pasan denunciando y acusando de mil situaciones y ninguna les pega, les ha pegado. No tienen por qué correr a Abraham Mendieta. No ha hecho absolutamente nada que impida que esté participando en México. Sin embargo, pues ya les dolió, ya les caló lo inteligente y lo movido que es Abraham Mendieta. Oye, Víctor, habría que preguntarle a Lili Telles, a Teresa Castel y a toda la bancada del PAN. Luego, entonces, ¿por qué ellos traen a Gloria Álvarez, a esa guatemalteca golpeadora? ¡Claro! Y le permiten subirse. A Rigoberta Menchú. ¿Por qué traen a todos esos personajes extranjeros a meterse en políticas mexicanas?
Los hipócritas tienen a muchísima gente de fuera buscándoles la manera de que puedan ganar, pero ninguno ha sido suficiente. No, es más, ¿no trajeron al señor Abascal de Vox? Santiago Abascal de Vox. Los trajeron hace 2 meses. Claro. Caray. O sea, y hablaba de venir a reconquistar la esfera iberoamericana. Reconquista, no es broma. Lo dijo Santiago Abascal cuando vino de Vox. Tenemos que unirnos para reconquistar la esfera latinoamericana. O sea, hacer una reconquista, así como la que pasó hace 500 años, es lo que hablaban. Pero ahora que viene un español cuerdo, un español de esos que son de a pie, de esos que dice ya basta de tantas fregaderas y de grupos elitistas, lo quieren sacar, pues porque le pega a la élite. Pero mira qué forma tan bella, si me permites compartir. Noroña, por eso digo que es mi gallo en la Cámara de Diputados. Espérame para decir lo que dijo Lili Telles. Perdón. Dice, señor Adelante. presidente López Obrador, ya toma en serio a nuestra Constitución. Un extranjero no debe inmiscuirse en asuntos políticos del país. Este sujeto, Abraham Mendieta, debe ser expulsado. Aquí mi exhorto, y es la carta que mandó. Luego le manda a decir, su gobierno y sus cómplices deben de dejar de entregar dinero de nuestros impuestos a esos extranjeros como Abraham Mendieta, que viola la ley y muestra signos de comportamiento parasitario viviendo de promover el odio a México. Oiga, y el señor Solá, ese que dijo... Exacto, el que le pagaron que 5 millones de dólares. Alito le acaba de pagar 5 millones de dólares. Claro. A ver, háblenos de su casa, señora Lili Telles. Santiago Abascal, ya lo dijeron. Háblenos de su casa. ¿Cómo traen extranjeros constantemente para el denuesto de la Cuarta Transformación? Abraham Mendieta es un pan de Dios, aparte, es un patriota, y él decidió ser mexicano. Así como López Dóriga. A ver, córreme a López Dóriga, que no es mexicano. Y que nos ha robado un chingo de millones a los mexicanos. Nada más la diferencia. Pero ahí les va Noroña, porque Noroña, yo puedo estar muy en contra de Noroña cuando sale con sus cosas, pero cuando sale con las cosas buenas, se le aplauden y se le agradecen al buen diputado. Ahí les va nomás la cancioncita que le dedicó a Lili Telles. Ahí nomás pa que vean la respuesta de mi gallo en la cámara. Ahí les va. Miren, les voy a compartir. Soy muy malo yo para cantar, si no hasta se las cantaba. Pero perdóname. Joaquín Sabina tiene un... Ahí les va otra vez. Perdón que no, yo pensé que estaba compartiendo. A ver, fallas técnicas, señores. Ahí está. Gracias a Belén González por ese superchat. Dice, gracias Richard y a todos ustedes por su esfuerzo, por mantenernos informados. Saludos desde New York. Saludos hasta New York, Belén González. Ahí está la pantalla compartida y ahí está el gallo Noroña. Miren, les voy a compartir. Soy muy malo yo para cantar, si no hasta se las cantaba. Pero Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Princesa. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otros paniaguados que te ladren, princesa. Miren, les voy a compartir. Ahí está. Soy muy... Y eso yo creo que le retumbó las orejas a Lili Telles. Se puso de malas porque pues ella fue la princesa de labios de fresa que se pintó de morena para llegar a esa silla, para llegar a ese curul. Y ahora pues está peor que momia de Guanajuato porque ya ni para el labial de fresa le alcanza, ¿sí? Y vaya, qué bonito, qué elegancia de Noroña. Ve, diputado, ¿qué le cuesta, hombre? Y lo mejor que pudiera hacer Lili Telles es regresar el escaño que no le corresponde. Yo creo que el diputado Fernández Noroña lo ha demostrado varias veces, tener la valentía y tener el valor también de poder confrontar a esta clase de personas, y por ello yo lo repito, el diputado Fernández Noroña lo necesitamos más años ahí en la Cámara de Diputados, porque no creo que tengamos a más militantes quienes se atrevan a confrontar a esta clase de personas y espurios prácticamente que se encuentran ahí en el Senado. Necesitamos a militantes, necesitamos a grandes diputados y senadores que se atrevan a ponérsele al frente a esta clase de personas, y no nada más a Lili Telles, porque hay más y habrá más
perros rabiosos quienes se encuentren ahí, porque entre los plurinominales que hay en el PRI, se agarran a cada estrellita del teatro que se atreven a poder figurar entre la oposición como los grandes opositores, como los que tienen la razón, y es que también son personas fifís que también tienen cuentas de Twitter, tienen cuentas de Instagram, tienen cuentas de TikTok. Por ahí decían que ya existía en Colombia el mismísimo Donald Trump de Colombia en TikTok, figurando, haciendo campaña en las redes sociales a través de esto. Fíjense cómo han seguido, claro está, las estrategias de nuestro presidente, que bueno, no fue una estrategia, sino fue algo que se le dio y que le permitió llegarse a dar a conocer, que fueron las benditas redes sociales. Es así como podemos traerles toda esta información. ¿Perdón? Tocas una situación verdaderamente importante. Lo comentábamos Richard y yo antes de empezar este programa, la importancia que tiene el hecho de que ya se vaya trabajando en los nuevos cuadros políticos que permitan de alguna manera una mayor participación de gente comprometida con los ideales que tiene Andrés Manuel López Obrador, o gente que tenga moral política, que tenga legalidad política y que pues venga a representar al pueblo sin tanta escoria y tanta miércoles como los que tenemos ahorita en los partidos de oposición. Es interesante porque ahorita, dando énfasis a lo que comenta aquí Víctor, hablábamos precisamente del error que comete la oposición política mexicana al entender la postura de oposición. Como gobernaron por tantos años y fueron tan autoritarios, no saben la definición, y creo que es parte de nuestro trabajo a través de estos medios de comunicación y como comunicadores, ayudarles un poquito, porque oposición no significa destruir a Andrés Manuel López Obrador, no significa destruir a la Cuarta Transformación. La oposición de un partido político debería de ser para, de manera distinta, tratar de aportar ideas, planes de desarrollo y sobre todo saber cómo ganarse el cariño de la gente. La oposición está enfrascada en México, política, enfrascada en ir sobre Andrés Manuel, y Andrés Manuel ya se va. Se les olvida que hay un pueblo que es quien decide. Se les olvida que tienen que olvidarse de momias como las que tiene ahí Vicente Fox y empezar, como menciona Víctor y como lo mencionábamos antes del programa, nuevos cuadros políticos. Tienen que dejar de buscar, por el bien de México, si realmente les interesa, por lo menos un gramo, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar que nueva gente, sin cola que le pisen, sin historial de corrupto, llegue a refrescar la vida del partido. Que no sean liderados ni por Alito Moreno, ni por Marco Cortés, ni por toda esa bola de gandallas, dinosaurios ladrones, sino que realmente permitan, tal vez a través de una consulta, que nuevas personas se encarguen de X o Y partido para poder empezar de nuevo y que exista realmente una oposición que quiera seguir contribuyendo al bienestar de México. Es una vergüenza realmente. Qué bueno que vienen elecciones. Gente, póngase bien las pilas, pero sobre todo suscríbase a La Nota Gorda, porque le tumbaron el canal aquí a nuestro amigo Nefta. Entonces pues hay que levantar su canal de La Nota Gorda, porque no sabemos si se lo van a regresar. Yo espero que sí, pero no sabemos cuánto tiempo tarden. Yo me solidarizo mucho con Nef, porque yo también, lo saben, hace unos meses me robaron todas mis cuentas, todas, y al igual le está pasando aquí al buen Nefta. Así que suscríbanse a La Nota Gorda, vayan, encuentren su canal, por favor, suscríbanse ahí y ayudémosle, pues, porque eso se siente bien gacho. Es mucho trabajo el que hacemos, y que de repente lleguen esta bola de rateros y nos quiten nuestro trabajo, pues vaya que sí duele. Vámonos a La Nota Gorda rápidamente. Todos los que puedan darle like, suscribirse al canal para apoyar a Nefta Noticias, que le quitaron su canal unos hackers seguramente de la oposición. Hagamos eso y metémonos unos 500 ahorita por aquellos lados. Vámonos para allá. Pero tú hablabas de nuevos cuadros, Richard. Hablabas de alguien que refresque los partidos. El Partido de Acción Nacional ya lo está haciendo. Y les comparto aquí la pantalla en estos instantes. Acaba de salir un nuevo cuadro del Partido de Acción Nacional, ese es que van a refrescar. Y nos dice Diego Fernández de Ceballos, es el nuevo cuadro. Dice, ¿sabe usted cuánto nos costará a los mexicanos anualmente el capricho del sinvergüenza de Tartufo de cancelar el horario de verano?
Según el propio gobierno, 4,600 millones de pesos. Esa es la austeridad republicana de este gobierno de porquería. Está enojado porque le van a quitar su horario de verano, el nuevo cuadro, el hombre que llega a refrescar el Partido de Acción Nacional. Es que tiene horarios para sus chochos. Le van a descuadrar sus horarios. Él seguía por la luna como es un vejestorio de esos que se guiaba con la luna. Ya no vas a ver si la luna sí es tarde o es noche. Pero la derecha sigue desde trincheras tan, perdonen la palabra, pero tan estúpidas, de verdad, en redes sociales. Me topo con cada problema, se cuelgan de cada cosa. Hace unos días veía también sobre, están cortando unas palmas que nunca volveremos a ver en México, y les contestaron y les dijeron, esas palmas de entrada ni siquiera son de México, las trajeron y las plantaron y las adaptaron, un monocultivo de palmas que ni siquiera crecían acá en México. Digo, tampoco éramos tierra de la verde, se tuvo que traer desde Afganistán para sembrarla, y bueno, vieron el negocio y vieron que las tierras eran ricas y bonitas y buenas acá en México, y bueno, pues todo lo que plantes en México crece gracias a las bonitas tierras que tenemos, pero que abusen de esa manera y quieran de alguna manera explotar las tierras de México. Qué bajeza por esta clase de hombres, y lo digo por completo porque de verdad me da tanta risa ver cada comentario y con qué se quieren pelear y echarle la culpa a nuestro presidente. Y yo nada más cerraría con esto: hay más exgobernadores priistas presos que gobernando en cada uno de los estados de México. Así que los priistas y panistas, claro que están ardidos, claro que están enojados, pues si sus compinches cada vez más están cerca y algunos ya presos ahí en prisión, deberían de hacer su propio senado dentro de prisión para que aboguen por sus propios problemas, inconformidades, pero dentro de prisión. Ya no les corresponde seguir delegando por un México el cual ya ni siquiera los quiere. Pues ahí está el canal, me desuscribí ahorita para mostrarle a las personas cómo suscribirse al canal de La Nota Gorda del buen Nefta. Y bueno, simplemente le dan clic aquí al botón de suscribirse. No olviden de darle clic a la campanita y activar en esta parte donde dice todas, para que le salgan esas orejitas a la campanita y queden como ya quedé otra vez yo suscrito. Si usted ya estaba suscrito a La Nota Gorda, cheque por favor que esté suscrito todavía, porque de repente YouTube nos hace el favor de quitarles la suscripción. Por favor, cheque que esté suscrito, que siga suscrito, para que no pues vuelvan a hacerle esto al buen Nefta, porque en verdad sí se siente bien gacho. Suscríbanse a La Nota Gorda, suscríbanse a Expresión Política del buen Víctor Corral Canales, suscríbanse a Conexión Online, Conexión MX. Carlos ya está cerca del 1,000,000, hay que echarle la mano a que llegue ese 1,000,000. Y bueno, pues por supuesto, suscríbanse a este canal mexicano en Bélgica. ¿Alguien que lo que quieran concluir, jóvenes? Yo pues, con eso. Nada más, este otro decrépito de quien hablas, nomás está buscando también la manera de estar denostando, de estar aventando piedras contra la Cuarta Transformación, pero tampoco ha sido de mucha valía como para que el pueblo de México voltee a ver nuevamente al PRI, al PAN y al PRD, que es a los que representa. Es corrupción, es hipocresía. Son demasiadas mañas para estar engañando al pueblo de México. Yo creo que ya debería irse a descansar este señor, porque yo creo que ya está senil. Oye, Víctor, se agarraron de la mano Muñoz Ledo, La Bastida y Diego Fernández de Ceballos. Tercia. Esa tercia, de veras. No, pues yo me quedo con eso, ya nada más con lo que acaba de decir Víctor Corral. Pues no se le olvide que si no votan por ellos no es por arreglos del presidente, sino por su forma de actuar. Pues ya nada más les falta decir por el poder de Munra. Dime. Quiero agradecerle a todos aquellos que se vinieron para acá, para el canal, como Hecho de Cera, Guadalupe C., Antonio Godínez, Aldívar Noticias, Jesús Hernández y Beatriz Molina, quien nos busca y nos dice: me voy enterando de tu suceso, de que te cerraron Nefta Noticias, no te encontraba. Pues es que es claro,
un trabajo de 4 años en conjunto, tanto con mis compañeros que se encuentran aquí como nuestros suscriptores, quienes nos han apoyado tanto y nos han permitido llegar hasta donde estábamos y que se nos arrebatara nada más por berrinches de la derecha. De verdad, qué bajeza, da mucho coraje, tristeza, si han dado bajoneado, si han dado tristes, señores, si han dado pensando en ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Será que mis suscriptores me vuelvan a buscar a través de Nota Gorda? ¿O será que ya toque mejor tirar la toalla, señores? Pero después recuerdo que están aquí mis compañeros que se encuentran ahora mismo, como Carlos, Víctor, Richard, el Iber Alejandro, quien me ha buscado y me ha echado muchas porras y me dice, no tires la toalla porque es lo que quieren, Nefta. Y pues claro, aquí estamos dando la lucha desde nuestra propia trinchera y de verdad se les agradece a todos ellos quienes andan acá, como Abseriano 26, Alejandro Pacheco, Dark H, Guadalupe C y entre otros. Muchísimas gracias por la suscripción y no queda más que agradecerles también a todos ustedes quienes andan por acá. El apoyo se agradece de corazón, que créanme que sí da tristeza y da mucho coraje que logren esta clase de cosas, esta derecha dolida y ardida, y nada más porque les decimos sus verdades a estos hijos del maíz, y les recordamos quién es ese quien dio derecha de réplica y se burló de Aristegui. Es nuestro presidente, es el jefe de Estado, es una persona que nunca van a volver a tener y nunca habían tenido, y por eso se sorprenden de ver a una persona tan arriba, con una moral tan grande, que ellos nunca van a lograr tener, porque lo único que conocieron son sus privilegios de corrupción. Pues ahí está la nota gorda, suscríbanse, gracias por haber estado con nosotros, señoras y señores, nos vemos en el próximo Viernes Belga. Bueno, todos los días se encuentran videos en cualquiera de estos canales, no dude en darnos una checadita, de suscribirse y de compartir toda esta información. Nos vemos el próximo viernes. Carlos, Nefta, Víctor. Vámonos, Riendo. Viernes de Conexión Belga. Gracias. Y le esperamos el próximo viernes. Vámonos, Riendo, que aquí estamos.